Los sabores del Quindío y la influencia de otras regiones se reúnen en la cocina campesina, en aquella que se ha convertido en el día a día de los quindianos, quienes a través de estos platos conocen la cultura, tradición y raíces de nuestra tierra. Hoy conoceremos cómo los platos que son tan nuestros llegaron a cada uno de los hogares del departamento y cómo uno de ellos busca ser el plato típico de nuestra región, al conservar los productos cultivados en nuestra tierra y los colores que representan nuestro territorio. Hay muchos elementos que son importantísimos dentro del desarrollo cultural de cada territorio. La gastronomía es obviamente uno de los más importantes porque nosotros podemos reconocer la cultura de un pueblo a través de lo que comen, de lo que cultivan, de lo que producen. Productos que la tierra ha generado desde siempre, ¿cierto? Es decir, históricamente, desde el momento en que las sociedades originarias habitaron este territorio, ¿cierto? Entonces, de ahí nos vienen productos como el maíz, por ejemplo, siempre estuvo en América, es un aporte que nosotros le hemos hecho al mundo. De ahí vienen productos como los tomates, como el cacao. O sea, hay una cantidad de elementos que nosotros seguimos utilizando en nuestra cocina y que han estado siempre con nosotros. Hay unos elementos que en el proceso de la invasión española llegaron desde muchos lugares del mundo y entonces uno tendría que decir que de África recibimos nosotros los plátanos. No hay nada que consideramos más nuestro que los plátanos, pero no son nativos, ¿cierto? Entonces nosotros efectivamente vamos adoptando dentro de nuestro, digamos, sistema culinario una cantidad de productos que pueden ser nativos o que han sido introducidos, pero que nosotros los hemos asumido comunitariamente como propios, ¿cierto? Y los hemos integrado totalmente a nuestra propuesta. Eso para hablar en un escenario anterior, pero digamos que a partir del siglo XIX, entonces tenemos las colonizaciones que en primera instancia hay que afirmar que nosotros realmente fuimos Departamento del Cauca, Estado Soberano del Cauca y luego Departamento del Cauca. Esta región estaba inscrita dentro de ese modelo político y luego, efectivamente, a partir de la mitad del siglo XIX comienzan a venir por las condiciones políticas, por las dificultades que tienen los colombianos en ese momento para tener un espacio donde trabajar, donde vivir. Entonces nosotros resultamos siendo el paraíso de mucha gente, ¿cierto? Llegan gentes de Antioquia, llegan gentes de los Santanderes, llegan gentes del Tolima, del Valle, o sea, la configuración política en ese momento no es esa, pero estas gentes provienen de todas esas regiones que son cercanas a nosotros. Eso significa que nosotros entonces tenemos una cocina mestiza. Digamos que en gran medida hemos tratado de que prevalezca lo antioqueño sobre las posibilidades que nos aportaron otras regiones, pero cada vez se hace más evidente que el Quindío es un territorio de cruces, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos una cocina mestiza con muchas influencias, una cocina que si la miramos de una manera meticulosa se acerca mucho a la cocina del Valle del Cauca, ¿sí? A la cocina de esa región. Nosotros tenemos muchos elementos comunes con esa cocina del Valle del Cauca. Los frijoles, evidentemente creo que ya son un plato nacional, o sea, no hay un lugar en Colombia donde no se tengan frijoles. Sancochos hay en todo el país. Hay ciertos elementos que nosotros hemos recibido y van haciendo camino dentro de nuestra cocina. Así que es una cocina influenciada por muchas vecindades, pero eso no la hace menos propia, ¿sí? Me parece que a veces caemos en el asunto de que no tenemos identidad porque no tenemos un plato propio, ¿sí? Tenemos diversidad, o sea, esta tierra produce en todos los pisos térmicos montones de productos que son maravillosos y que son muy bienvenidos en nuestras mesas. Entonces tenemos más bien que sacarle partido a ese hecho de esa biodiversidad que nos caracteriza y ponerla en la mesa, ¿cierto?
El valor de nuestra tradición está representado en cada uno de los hombres y mujeres que siembran, cultivan y cosechan nuestra cultura, entregando los productos que enriquecen nuestra mesa y que nos permiten seguir siendo esa tierra de diversidad de encantos. No podemos perder de vista el papel que cumplen nuestros campesinos, hombres y mujeres, en todo este proceso de la alimentación y de la cocina tradicional. Y tenemos que comenzar haciendo una observación alrededor de todo lo que hemos ido perdiendo, ¿sí? Justamente porque los campesinos también han ido perdiendo terreno dentro de un proceso urbanístico que hace que ellos queden aislados, ¿cierto? Entonces, ustedes escuchan las conversaciones acerca de los custodios de semillas, una gente que lucha por mantener la seguridad alimentaria, ¿sí? Una soberanía alimentaria que estamos perdiendo en un mundo globalizado, ¿cierto? En un mundo de patentes. Entonces resulta absolutamente doloroso, ¿sí? Que esos campesinos, que son realmente el soporte de la diversidad y de la variedad que tienen las semillas, estén siendo completamente acorralados por el proceso del progreso. Claro que han sido definitivos en eso, pero cada vez están en una situación de riesgo que tendría que preocuparnos ante la ausencia de una política agrícola, ¿cierto?, que tenga en cuenta los saberes tradicionales, ¿cierto?, y que tenga además en cuenta la diversidad cultural y culinaria de un país de regiones como Colombia. Bueno, tradicionalmente el tema del campesino es sumamente importante para el desarrollo gastronómico, porque desde ahí vienen las materias primas con las que trabajamos todos los que estamos involucrados en el tema. El hombre campesino, por tradición en nuestra cultura, que está tan influenciada tanto por la colonización antioqueña como por otras regiones del país, santanderianos, tolimenses, caldenses, ha sido siempre el productor dentro de las fincas, dentro de las huertas, y la mujer campesina ha sido quien toma esos productos que el hombre campesino le lleva a su hogar y los transforma en platos y en diferentes productos de cocina con los que se alimentan finalmente a los habitantes de la zona, ¿cierto? El hecho de haberme criado en fincas con mis padres, que ellos de hecho campesinos, es un aprendizaje grandísimo, porque veíamos de cómo se cultivaba el café, se cultivaba el plátano, las hortalizas. Entonces esto es muy importante porque nos aporta en la preparación de los alimentos, nos aporta cómo utilizamos los productos que se elaboran, que se cultivan, y aprendemos también a utilizar los que están en cosecha. El campo sigue marcando nuestra historia y con orgullo luciremos nuestras raíces, aquellas que nos hacen grandes y únicos, saberes que fueron heredados de los abuelos y que en la actualidad nos dan nuestra identidad. Es supremamente importante comprender que todo lo que nosotros consideramos típico dentro de nuestra región está influenciado por completo por esos sabores del campo. Uno, en esas técnicas de cocción, la cocción, digamos, con el fogón de leña, que da particulares trazas como de sabores ahumados a los productos que nosotros consumimos normalmente, ¿cierto? A nuestros sancochos, a nuestros hervidos, a nuestros sudados, y muchos elementos que utilizamos para sazonar y que todavía se sacan de las huertas que encontramos en la zona rural y entre los campesinos que las cultivan. Lo que tratamos con el fogón de leña es rescatar todas esas culturas desde la finca, desde el campo, que de ahí vienen todos nuestros ancestros, y tratar de hacer los productos lo más parecido que lo hicieron nuestros abuelos.
Es muy importante. Mire que de hecho acá en mi cocina tengo fogón de leña porque realmente le da un sabor a las comidas increíble. Tomarse una guapanela hecha en el fogón de leña, un sancocho en el fogón de leña, es un sabor tradicional de nuestras abuelas que se usaba, y entonces eso lo deja uno marcado, porque cuando pequeña a mí también me tocaba ayudar a colocar la leña, atizar la leña al fuego, al fogón, entonces eso es muy importante. Son cosas que de pronto se han ido quedando un poquito atrás, pero no. Pero ahí hay que implementarlo porque el sabor es especial. La influencia de varias regiones y países han dejado una huella imborrable en nuestra tierra, la cual hoy en día cuenta con una gran variedad de cultivos, siendo los más representativos el café, la yuca y el plátano, evocando con estos los sabores del pasado y reconociendo la diversidad del presente, buscando reunir cada sabor en un solo plato que espera representar a nuestro territorio, el sudado montañero. El sudado montañero es el resultado de un proceso de revisión de una portadora de saberes que es Nidia Montoya, ¿sí?, la esposa de Alfredo, de revisión de unas condiciones propicias para aprovechar la tradición que hemos recibido, ¿cierto?, integrar los productos que se generan acá en el departamento, pero pensar en la opción de que ese sudado le proponga a la gente, le dé a la gente la posibilidad de utilizar carnes que no son ni tan costosas ni tan apetecidas. Bueno, sí, es un plato que está compuesto por productos que se cultivan acá en el Quindío, como es el plátano y la yuca. Es un plato que está acompañado de 3 tipos de carnes de res, que son morrillo, pecho y cola, acompañado de arepa, arroz, aguacate, papa, una taza de caldo de sancocho y el infaltable ahogado, que es a base de tomate, cebolla y cilantro, el cual le da pues unos colores y unos sabores increíbles al plato. Nos representa porque, como le decía, se puede decir que el plátano es el segundo renglón de productividad agrícola acá en el Quindío. Entonces el plátano, la yuca y los colores de este ahogado que nos representa como el verde de la naturaleza, los verdes que podemos apreciar acá en el Quindío. Los colores como el grano de café. Entonces quisimos plasmar en este plato como un poquito de todo el campo, de la comida del arriero, del campesino que llevaba antes en su comida, su vianda para su almuerzo. Entonces lo quisimos representar en este plato. Entonces pues él va servido sobre esta hoja, y precisamente era eso, porque nuestros campesinos, nuestros arrieros, llevaban la comida envuelta en esta hoja de plátano, porque las jornadas de trabajo eran muy largas. Entonces ellos llevaban, y esto cuando lo iban a comer despertaba un aroma, un sabor increíble. Entonces es muy importante, y aprovechando pues las plataneras y todo, ahí está el complemento para el plato. La bondad de nuestra tierra y la riqueza de los saberes de nuestros ancestros nos permiten tener una identidad diversa representada en los sabores y en la cocina. Queremos resaltar como las raíces culturales y tradiciones de la región, y por medio de esto, pues qué mejor que hacerlo por medio de la comida, que en ella podemos representar todo lo que se nos da en los campos, lo que la tierra nos brinda. Entonces esa es la mejor manera de ver nuestra historia. Nosotros generalmente nos sentimos muy representados con los platos que llamamos paisas, ¿cierto? Los frijoles, la bandeja paisa, ese tipo de productos que están muy ligados a la colonización y a la cultura antioqueña. Pero también tenemos una variedad de platos que se han ido volviendo típicos. Ahí es muy importante entender que hay una diferencia entre lo que es ancestral y tradicional y lo que es típico, porque lo típico va más dirigido a lo que se va volviendo moda debido o a las influencias de las personas que llegan a la región,
o al cambio que se da a nivel rural en los cultivos o en los productos que empezamos a producir. Nosotros tenemos, por ejemplo, casos como el de Salento, que a pesar de que Salento es el territorio más antiguo del Quindío, hoy en día conocemos como plato típico la trucha, siendo un producto que se introdujo a la cultura de este pueblo, de este municipio del Quindío, mucho después, y que no es por tradición un producto típico, ¿cierto? A ver, los frijoles, como todos saben, es la base de muchos platos típicos, es el alimento con lo que se alimentaban en el campo nuestros abuelos, los trabajadores de las fincas, y de ahí surgen varios platos como la cazuela de frijoles, la bandeja paisa y muchos más. A ver, la cazuela de frijoles obviamente pues trae frijoles, carne desmechada de res, plátano maduro, maíz tierno y aguacate, bien acompañada de una porción de arroz y arepa. La mazamorra ha sido el acompañante de muchos platos, también un plato muy tradicional y viene acompañado se puede acompañar con panela o bocadillo. Ese es como el postre de los platos típicos. La historia del Quindío continúa escribiéndose alrededor del café, el amor y la entrega de quienes nos permiten enamorarnos de quienes somos. Nosotros como desde esa parte de ser cultura cafetera, sí tenemos hoy en día, digamos, una gran variedad de productos que derivamos de ese mismo producto que consideramos tan principal dentro de la parte de agricultura de nuestra región. Pienso yo que han aparecido elementos muy interesantes, dulcería, salsas, elementos bien importantes que pueden influenciar mucho dentro de la cocina y el desarrollo que ha tenido la parte gastronómica en la ciudad de Armenia y en general en los municipios durante los últimos años, y podríamos tomarlo como un ingrediente principal para empezar a generar recetas diferentes y empezar a buscar subproductos que nos sirvan tanto en la parte de gastronomía como a nivel de producción de otros elementos que nos ayuden a mejorar la economía cafetera. En el campo de la gastronomía hay muchas iniciativas para trabajar algunas proteínas con salsas hechas a base de café. En la repostería tenemos cosas muy interesantes. El café es un elemento delicioso, ¿cierto? Su aroma es único, es inconfundible y aporta cosas muy interesantes, digamos, a todo ese campo de la repostería, ¿cierto? De la bizcochería, de las tortas, y en los platos salados las salsas de café han ido de alguna manera integrándose. Nosotros estuvimos en una feria, en un festival de la cocina del paisaje cafetero en Salamina, y allí el Quindío llevó una trucha en salsa de café, ¿sí? Generada en Circasia, que resultó muy interesante para el público, y desde hace rato se viene hablando del lomo al café. Entonces sí, estamos haciendo búsquedas alrededor del mundo maravilloso del café. En la calle también se conoce el sabor de nuestra tierra, y es ahí donde muchos portadores de saberes exaltan la cocina quindiana y enamoran con su magia y sus manos prodigiosas. Digamos que hay un ámbito dentro de esa diversidad de la que hemos hablado que involucra a unos seres humanos que han producido alimentos toda la vida, ¿sí? Algunos de ellos han tenido estas tradiciones familiares, otros sencillamente han surgido solos porque tienen unas cualidades que nosotros llamamos algo así como que tienen un gran sabor, ¿cierto? Como que tienen un tono maravilloso para hacer la cocina, y nuestros municipios son definitivamente una cantera que reúne a muchísimos personajes muy valiosos cuyas historias de vida deberían generar procesos periodísticos, porque son la demostración primero de que ellos mueven una economía
entre comillas, informal, muy importante, ¿cierto? Y luego, porque son también un elemento que ha permitido que se conserven ciertas tradiciones culinarias. Entonces, ustedes oyen vocear al señor que vende la mazamorra, ¿cierto?, que es deliciosa, y tenemos, por ejemplo, a don Isidro de Quimbaya, que tiene mazamorra y subidos fantásticos, ¿sí? Impresionantemente deliciosos. Tenemos, por ejemplo, en Calarcá, a Aurita Ariza de Cruz, que hace unos pastelitos de yuca únicos, ¿sí? Un pasante absolutamente maravilloso para cualquier cóctel, y es un trabajo de cocina tradicional hecha con elementos nuestros. La yuca es uno de nuestros elementos justamente nativos, ¿cierto? Tenemos a Marta Cecilia Londoño, que en Pijao hace avena, hace marranitas, que digamos es una influencia de otras regiones culturales distintas a la nuestra, hace empanadas maravillosas. En Circasia tenemos al cuñado en la plaza, y entonces el cuñado hace una cosa que él llama jugo rosado, ¿cierto? Y ese jugo rosado uno se lo come con las mejores empanadas del mundo en la plaza de Circasia. Entonces hay una cantidad de nombres muy importantes ligados a la cocina callejera, que es una cocina tradicional que estos personajes ayudan a conservar. Entonces me parece que es importante que no los perdamos de vista. Y de hecho, las administraciones deberían generar posibilidades que hagan que la política nacional para la alimentación y las cocinas, ¿sí?, se aplicara entre nosotros, haciéndole apoyo a esos portadores de saberes tan valiosos, ¿cierto?, tan activos y tan ejemplares. En nuestras manos siempre estará el reconocimiento de nuestras raíces, la conservación de nuestra tradición y la exaltación de nuestro territorio. Cada vez que se pierde una receta de cocina, ¿sí?, cada vez que un producto deja ya de estar en la mesa, estamos realmente teniendo estamos restándole a todo el proceso identitario que hemos recibido, y también tenemos que preguntarnos qué es lo que nosotros vamos a dejar para las generaciones posteriores, ¿sí? Es muy peligroso, ¿sí?, en términos de lo que somos, de lo que representamos, perder, así como perdemos productos agrícolas que van desapareciendo porque no son consumidos, así perdemos una gran parte de la historia colectiva, la memoria que nos ha caracterizado y que nos hace quienes somos ahora, reconocidos internacionalmente como un espacio de alguna manera excepcional por la belleza que nos caracteriza, pero también por la diversidad que nos representa. Así, nuestra tradición nos conquista a través de los sabores, aquellos que son propios y heredados de otras regiones, pero que siempre tendrán el sello del campo quindiano. Las raíces de nuestro departamento encierran un sinnúmero de elementos que nos llenan de orgullo, y desde la Crónica del Quindío quisimos evocar varios de ellos, como la arquitectura, donde las casas patrimoniales conservan detalles y saberes de una cultura marcada por la caficultura y la arriería. Además, recorrimos los saberes campesinos y aquellas tradiciones que rodean la caficultura, las cuales nos representan y que pasan de generación en generación, recordándonos que nuestra identidad sigue intacta en cada taza de café, que nuestro origen prevalece en el tiempo y que nos llena de orgullo vernos representados en cada hombre y mujer de nuestro territorio, en cada campesino que siembra progreso, en el caficultor que cosecha tradición, en aquella mujer que cocina y exalta los sabores de nuestra tierra. Por esto y más, somos orgullosamente quindianos.